Muy bien, vamos a tener el tiempo del mensaje y nuestro tema del día de hoy es Éxodo capítulo 6. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 6. Y el tema se llama el recordatorio del pacto. Ese es nuestro tema central que vamos a ver el día de hoy. Y antes de leer, les pido de favor si oramos, pidiéndole al Señor que nos bendiga este tiempo. Señor, es tu palabra, es lo que nos has legado, nos has dejado por escrito y queremos, Señor, entenderla, meditarla y ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, ¿cuál es el contexto de Éxodo 6? Éxodo 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo pueden ver en los videos anteriores, ¿verdad? El detalle es que el pueblo de Israel, estando en Egipto, es hablado por medio de Moisés de que los va a sacar, ¿no? Y Moisés se resiste a que él sea el enviado para la liberación del pueblo de Israel. Ya fueron ante Faraón, ya platicaron con él y no les ha ido muy bien. Entonces vamos a ver ahora esta parte. Y está dividida en 4 partes. La primera se llama Dios reafirma su pacto y está en los versículos 6 del 1 al 5. Vamos a leerlos, por favor. Dice así la Escritura: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejarás ir, con mano fuerte los echarás de su tierra. Aquí me detengo, hermanos. Los que dividieron la Biblia en capítulos y versículos, aquí se equivocaron. Porque ¿qué tiene que ver el versículo 6.1 con lo que vamos a ver? Nada. Tiene que ver con el capítulo 5. Si no, vean el capítulo 5:22. ¿Sale? Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Está preguntándole Dios a Moisés. Qué interesante ver las conversaciones de Dios con Moisés. Moisés así cara a cara: yo no, Señor. Y Dios replicándole a Moisés. Y el 23 dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Así de plano, Moisés le reprocha a Dios. Entonces el versículo 6.1 es la respuesta a esto. ¿Vale? Te digo, los que dividieron la Biblia aquí se equivocaron. El que esté en capítulos y versículos no es divinamente inspirado. Eso lo hicieron unos monjes en quién sabe qué año. Fue en 1200 o 1300, no sé cuándo, pero aquí no debió haber cortado el texto. Y dice la contestación, el 6.1 es la contestación, dice: Jehová respondió a Moisés. ¿A qué le respondió? A lo anterior. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Moisés, le responde Dios a Moisés. Dice: esto es lo que voy a hacer. Muy bien, entonces nuestro capítulo 6 empezaría desde el versículo 2. ¿Sí? Entonces vamos a leer primeramente del 2 al 5. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me
he acordado de mi pacto. Ahí está esta primera parte. Dios le vuelve a hablar a Moisés y vemos aquí algunos elementos. Número 1, se da a conocer con su nombre. Hermanos, es incorrecto decir Jehová. Es incorrecto decir Yahvé. Es incorrecto decir Jehová. A ver, pronuncien eso. No se puede. No se puede. Los que traen Biblia a las Américas no dice Jehová. Ni tampoco los que traen Biblia Internacional ni Nueva Traducción Viviente. No viene. Lo sustituye por el Señor o Dios. Fíjense. Entonces, los traductores de la de la Reina Valera, pues se aventuraron a hacer esto. Esta traducción la hicieron en el latín y trataron de ponerle a la Y, a la H, a la W y a la H, ¿sí? Se le conoce como tetragramatón. Tetragramatón. A ver, repitan. Tetragramatón. Es impronunciable. Y muchos dicen que es una onomatopeya de esto. Qué bonito, ¿no? O sea, cada vez que respiras, estás pronunciando el nombre de Dios, que es impronunciable. Hay unos que llegan a la exageración de decir no hay que poner Dios, o ponen de, un guión y os. Si Dios se está dando a conocer, y dice, este es mi nombre. Entonces, hermanos, pero como nuestra Biblia Reina Valera dice Jehová, pues vamos a seguir leyendo así, ¿de acuerdo? Pero valga esa expresión. Pero algo interesante les dice el versículo 3, y aparecía a ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, cuando se pronuncien estos tres nombres de los patriarcas, Abraham, papá de Isaac, Isaac, papá de Jacob, siempre va a estar relacionado con el pacto que hizo Dios. Abraham lo ratifica con Isaac y lo ratifica con Jacob. Y ahorita vamos a ver de qué trata ese pacto. Entonces, en el Nuevo Testamento también dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recordando el pacto, las promesas que Dios les hizo al pueblo de Israel. Y entonces dice, con este nombre me di a conocer. Dice el versículo 4, también establecí mi pacto con ellos. ¿Ya vieron? Allí está hablando que estableció un pacto con ellos. Ahora, hermanos, es bien interesante entender que el pacto que Dios hizo es unilateral e incondicional. ¿Qué significa unilateral? Que Dios dice, esto yo pacto contigo, no importa si lo haces o no lo haces. No te condiciono a que seas bueno, a que me sirvas, porque es un pacto que Dios mismo hizo hacia ellos y Él lo va a cumplir por amor a sí mismo, no por amor no en relación al pueblo. Porque el pueblo ¿cuántas veces falló, hermanos? Sin embargo, Dios seguía cumpliendo ese pacto. ¿Y cuál es el pacto? De darles la tierra de Canaán. Pero ¿qué características tenía esta tierra? Versículo 4. La tierra en que fueron forasteros. Algunos les llaman extranjeros o peregrinos. Y en la cual habitaron. ¿Se acuerdan que habitaron un tiempo? Y luego Jacob se van a Egipto. Esa tierra, dice Dios, es la que te voy a dar. Hermanos, por este versículo hay guerras ahorita, en la actualidad. Por este texto.
Ojo, ¿quién lo dijo? Lo dijo Dios. Hermanos, y Dios lo va a cumplir. Como sea, pero lo va a cumplir. Entonces yo les pido que no nos estemos peleando ahí, que si ahorita la tierra o no la tierra, Dios lo va a cumplir tarde que temprano. Gracias. Bien, ándele, vean, qué reflejos. Y entonces les recuerda el pacto de los patriarcas, pero ¿a quién se lo está recordando? A Moisés, para que Moisés entendiera que es el mismo Dios y que son las mismas promesas que ya les había hecho antes. Y otra cosa interesante, les dice en el versículo 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios nunca se va a olvidar de su pacto. Lo vamos a ver más adelante, pero todo aquel que cree en Cristo tiene un pacto con Él. Qué bonito. Por eso la salvación no se puede perder, porque ¿de quién depende? De Dios es la salvación. Por lo tanto, nosotros no la podemos perder, la salvación, porque está dada por Dios. Entonces, vean lo interesante. Él sabía que el pueblo estaba gimiendo, que el pueblo estaba siendo atormentado, estaba en servidumbre. Los tenían como esclavos. Y Dios escucha eso. Ahora tú dices, 400 años para escuchar al pueblo. Pues no, hermano, no precisamente. Dios tiene sus tiempos. Esta es una bonita enseñanza, hermano. Si ahorita estás en servidumbre, me refiero a tu vida, dices, ¿qué está pasando con mi vida? Dios se va a acordar de su pacto, no te va a dejar. Dios va a estar contigo, estará contigo. Muy bien, versículo clave, el versículo 5. Y me he acordado de mi pacto. Segunda parte del texto, promesas de redención y tierra prometida. Vamos a leer los versículos del 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Hermanos, si tienen una pluma o algo así, no es pecado subrayar su Biblia, pongan en serio estas palabras en rojo, porque está hablando Dios. Está hablando Dios directamente aquí. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando les dice, me di a conocer a los hijos de Israel con el nombre de el Todopoderoso. Esto lo estamos viendo en el versículo 3. Dice, y aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, que es el Shaddai. El Shaddai. Dice, mas a mi nombre Jehová no me di a conocer. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios se ha estado manifestando al pueblo de Israel, y en este caso a Moisés y Aarón, de una manera más íntima, de una manera más portentosa. Porque, por ejemplo, se le conocía como el Dios omnipotente, el que podía hacer todo. Si te necesitabas algo, Jehová, Jireh. Si querías que Dios te viera, el Roy. ¿Me explico? Pero con el nombre de Jehová se da a conocer en este momento.
Y ahora, ¿qué significa Yahweh, Jehová o el nombre de Dios? Esto es bien interesante. Significa el que es, el que era, el que es y el que siempre será. Es un Dios ahora que trasciende. Me explico, es un Dios que no está en una roca, que no está en un árbol, está en todos lados. Por eso, esta es una de las razones por las cuales el cristianismo no es una religión, sino una relación trascendental con el Todopoderoso. ¿Ya vieron? Cuando yo tengo una religión, es de un templo para afuera. Me explico, pero cuando tengo una relación, tengo al Dios Todopoderoso dentro de mí, en mí. Y entonces les dice, yo soy el Dios que trasciende todo el universo, estoy en todos lados, soy el portentoso, el que te suple todo lo que necesitas, el que te ayuda en todas tus necesidades, el que perdona tus iniquidades, el que te ayuda, el todo. Entonces le dice a Moisés, este Dios que soy yo, voy a estar contigo. No solamente soy el Shaddai, además del Shaddai, soy todo, el todo, el que era, el que es y será, el que nunca deja de ser, el eterno, el que no fue creado, el que está en todos lados. Ese es el Dios que se está manifestando a Moisés en este momento. Hermanos, cuando nosotros pasamos una situación o una crisis bíblica existencial, llega un momento en que decimos como Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios, ¿por qué me viene este problema? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué nadie me habla? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere ser el único en tu vida. Él no quiere que cuando tengas una situación difícil, luego hables por teléfono. Ayúdame. Quiere que estés quieto. Es más, te permite que sufras. Te permite en algunas ocasiones depresiones, ansiedades, cosas que dices, ¿qué me está pasando? Para que acudas a Él. A Él. ¿Y sabes qué? Nuestro Dios, lo bonito de nuestro Dios, mis hermanos, es que es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades y hasta reversa. Ese es nuestro Dios. Por eso Dios quiere tener una relación personal contigo. Si Dios me trata a mí de una manera, no los va a tratar a ustedes de la misma. Dios es un Dios personalísimo. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Hay religiones que no conocen a un Dios de amor. Es un Dios castigador que solamente te está pidiendo que seas bueno, que hagas buenas obras. Nuestro Dios no es así. Muy bien. ¿Qué más vemos en estos versículos? Promete liberarlos con poder de su servidumbre. Esto es interesante, hermanos. Los va a liberar con poder. Después vamos a entender que Faraón le dice, sí, ya váyanse. Y Faraón le dice, no, regrésense. Para seguir demostrando su poder. No me quiero adelantar a lo que van a ver los demás hermanos. Los redimirá con brazo extendido, ¿sí? Con toda la libertad que Dios les va a dar. Y aquí está lo bonito, seré su Dios. ¿Y por qué dice eso? ¿Cuántas deidades tenía Egipto? Hermanos, muchísimas deidades. Hasta la mosca, hasta las ranas eran deidades. Pero aquí les dice, yo, el que trasciende todas las cosas, voy a ser tu Dios. Ay, qué bonito. Dices, ese Dios sí quiero. Y les dará
la tierra que ya ha jurado. Les va a dar su tierra. Versículo clave: yo soy Jehová y os sacaré. Muy bien. Pero viene un detalle, versículo 3. Y vemos que los israelitas a lo mejor eran mexicanos. Dice, vean el versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Por más que Moisés hablaba, el pueblo no escuchaba porque estaban afanosos en su trabajo o estaban tan cansados, tan llenos de odio, tan llenos de rencor, que las palabras de Moisés les entraban por aquí y salían por acá. ¿Sí entienden, papá, estas palabras, verdad? Cuando tú a tu hijo le estás dice y entra por aquí y sale por acá. Nosotros, cuando estamos en una congoja de espíritu, en una enfermedad, en una problemática, y alguien viene y dice, voy a orar por ti. Ay, sí, qué bueno, qué bien. No escuchamos lo que nos dijeron. Así es la congoja de espíritu. No nos deja luego ser libres y escuchar la voz de Dios. Repito, hermanos, en ocasiones la congoja no nos permite escuchar la voz de Dios, porque estamos ensimismados en nuestros problemas. Queremos que todo gire alrededor nuestro para soluciones. Oramos un día y si Dios no te contestó al siguiente día, Dios no me escucha. O sea, un día para que Dios te escuche, para que Dios te responda como tú quieres. Deja a Dios ser Dios. Él se va a encargar de hacer las cosas. Muy bien. Versículo clave: no escuchaban por la congoja de espíritu. Cuarta parte, dice, le da un nuevo mandato a Moisés y a Aarón. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, otra vez le habla Dios a Moisés, otra vez Moisés. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán? ¿Me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón por rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces vemos aquí algunas circunstancias. Dios le insiste a Moisés. Hermanos, habíamos reparado que Moisés es un héroe de la fe, pero ¿cómo trató Dios con él? ¿Cuántas veces somos Moisés nosotros, verdad? Y Dios te dice algo, no, pero Dios, pero es que esto, no, pero lo otro. Y Dios le insiste en enviar a Moisés. Moisés expresa inseguridad, no me van a escuchar. Y Dios le da instrucciones para hablar con Faraón. Pero dice aquí algo interesante Moisés, versículo 13, dice, no es cierto, el 12, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán siendo yo torpe de labios? Torpe de labios aquí no significa que era tartamudo. Se ha dicho que Moisés no podía hablar bien. El texto original dice, porque soy incircunciso de labios. Qué diferencia, ¿no? Porque soy incircunciso de labios. Es decir, no estoy puro, no soy digno, no soy el más indicado para ir. Y así lo declara Moisés. Entonces, hermanos, Dios a quién utiliza? A todos nosotros.
a los más comunes. No es al que más estudia teología. No es al que mejor canta. No es al que mejor habla y se expresa. Dios, cuando utiliza a alguien, le va a dar todos los elementos necesarios para hacer la labor. Así que, mis hermanos, cuando Dios te está pidiendo algo, Él te va a dar lo necesario para hacerlo. Vamos a decir igual que Moisés, yo no, pues Dios te va a seguir insistiendo. Pero Señor, manda otro, te va a seguir insistiendo. Pero Dios te va a ir preparando. Muy bien, versículo clave dice, Jehová les dio mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sucede que Israel aún no era una nación. Egipto sí era una nación. ¿Y en qué se caracteriza una nación? En tener gente, territorio y leyes. Leyes. Israel tenía gente, pero no tenía territorio. Y ahora entendemos por qué le da las leyes, para prepararlos para que entren en posesión de la tierra prometida. Entonces ya tendrían los tres elementos: población, territorio y leyes. Y leyes. Los 10 mandamientos solo son 10 ordenanzas morales, pero hay más de 230 y tantos o 600 y tantos mandamientos que Dios les da al pueblo de Israel, que posteriormente son desarrollados y tienen ahorita actualmente un libro que se llama el Talmud. Es unos librotes de este tamaño que hasta para levantarte en la mañana te dicen cómo hacerlo. ¿Qué tipo de agujeta? ¿Qué tipo de hilo? No. Una de leyes tremenda. Nuestra constitución chiquita, ellos se quedan con una ley muy grande y solamente para el pueblo de Israel. Muy bien. Luego de los versículos 14 al 27, hermanos, que se los dejo de tarea, que los lean en su casa, porque hablan de la genealogía levítica, tanto de Moisés como de Aarón. Pero en estos momentos el pueblo de Israel aún no había sido designado la tribu de Leví como los sacerdotes, no había sido dada la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos textos se va a hablar de las familias de Rubén, Simeón y Leví, y destaca el linaje de Moisés y de Aarón. Uno dice, ¿por qué vienen genealogías en la Biblia? ¿Yo qué? Yo no soy judío, a mí no me interesan, ¿no? Tal vez a nosotros como mexicanos no, pero a ellos es muy importante, pero a la vez es importante por la línea mesiánica, por donde tenía que descender Cristo, porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía que venir de la línea de Abraham, de Isaac o de Jacob. Y por eso se menciona. Y entonces es interesante que estos nombres fueron dados exactamente en este momento para que los del pueblo de Israel que posteriormente leyeran este libro, o el Tanaj, o el Éxodo, dijeran, entonces Moisés sí tenía buen linaje. Vamos a escuchar a Moisés. Vamos a escucharlo. Por cierto, Éxodo en el original no se llama Éxodo, se llama nombres. Se llama los nombres. Así se llama. Entonces, es interesante que ¿por qué se llama así? Porque
vienen los orígenes del pueblo de Israel en el cual se iban a basar ellos para continuar con la línea mesiánica. Correcto. Y ahí termina lo que es la genealogía. Luego vienen los versículos 28 al 30. Estos sí vamos a leerlos. Dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Otra vez Moisés diciendo que es torpe de labios, incircunciso de labios y que él no es el digno de enviar. Hermanos, si fuera por dignidad, ¿quién es digno? El mismo Isaías lo dijo, Jeremías, nadie somos dignos. El que nos da la dignidad es Dios mismo. Ojo, hermanos, no se sientan indignos. El predicador, el pastor, no es más que tú. En serio. También tenemos muchos problemas. También tenemos altercados en la familia, con los hijos. Somos iguales delante de Dios. Y no por eso Dios no te va a utilizar. Dios nos va a utilizar. Porque Él es el que envía. Dios, no nosotros. Moisés vuelve a expresar temor. El capítulo deja abierta la acción para que Dios siga obrando con Israel y Egipto. Ya le tocará el del capítulo 7 que nos diga qué pasó con Moisés. Versículo clave, ¿cómo pues me oirá Faraón? Y aquí termina el capítulo. Pero no se emocionen, todavía la prédica no. Me quedan 18 minutos. Porque hay un tema bien bonito, hermanos. ¿Cuál es? ¿Cómo se relaciona Éxodo 6 con Jesucristo? Y quiero que pongan mucha atención, porque para mí fue de mucha bendición poder entender esto, en verdad. Porque si estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con el Nuevo Testamento? Hermanos, muchísimo. Si no entendemos el Antiguo, difícilmente vamos a tener más entendimiento del Nuevo. Y ahí les va. ¿Listos? Liberación de la esclavitud, redención en Cristo. Fíjense, en Éxodo 6, Dios promete liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Están de acuerdo? En el Nuevo Testamento, Jesús libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. ¿Ya vieron? Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Porque hay una palabra que repetimos y repetimos y que Dios es somos los redimidos, Dios es nuestro redentor, que la redención. Pero ¿qué es la redención? ¿Qué significa la redención? Porque si hay algo que trata Éxodo, es la redención. Algunos estudiosos dicen que Éxodo se debería de llamar el libro de la redención. Pero ¿qué es la redención? ¿Vale, hermanos? No me vean a mí, aquí está explicadito. Ahí está. Traté de hacerlo lo más claro posible. ¿Qué es la redención? Es la liberación del pecador esclavizado por medio del sacrificio de Cristo, que pagó con su sangre el precio de nuestra libertad para reconciliarnos con Dios. Por eso una buena pregunta es, oye, más certera no es, ¿eres salvo? No, a lo mejor es más correcto decir, ¿eres redimido? ¿Me explico? Porque si yo entiendo lo que es la redención, voy a entender que soy pecador, que estaba esclavizado al pecado, pero por medio del sacrificio de Cristo pagó el precio de nuestra libertad para reconciliarnos con Dios. Y quiero hacer una demostración
y pido a 3 varones valientes que les voy a pagar con un postre. A ver, 3, a ver, Julio, pásale, otro varón. ¡Ah, qué miedosos! No les voy a hacer nada, nomás les voy a quitar la camiseta y ya. Perfecto, Figu, eres el... Pónganse aquí, así en línea, aquí en línea. Así, así. Bien derechitos, bien... Entonces, en la antigüedad, yo era un mercader de esclavos y a ellos los merqué, ¿sí? Ellos son mis esclavos. Aquí están mis esclavos. Vean, no más. Entonces, alguien más quiere comprar esclavos. Necesito un comprador. No. La mujer no podía comprar. Lo siento, pero la mujer no podía comprar. A ver, necesito un varón comprador. A ver, ahí hay un árabe, vente. Ándale, Cristian, que el tiempo se va. Pásale. El que habla soy yo. Muy bien. Él viene a comprar esclavos al mercado de esclavos. Entonces, a ver, revisa cuál esclavo quieres. Luego. Ok, él cuesta un dracma, él 2 dracmas, pero aquel medio dracma. ¿Cuál quieres? El medio dracma, sale, llévatelo. Ahí quédense. Cristian redime a Alan. Lo redimió pagando un precio y lo saca del mercado de esclavos para ser ahora esclavo de él. Él decide qué hacer con él, si lo mata o lo pone a cargar pañales, no sé, lo que él sea, ¿sale? Entonces ya llévatelo, ¿no? Ellos aún no están redimidos, siguen siendo esclavos, ¿sale? Entonces, un aplauso a los esclavos. Hermanos, una pregunta, ¿quién de aquí fue esclavo del pecado? Eso. Necesitábamos un redentor. Necesitamos a alguien que nos comprara. Y el precio que pagó Cristo fue la cruz. Con su cruz nosotros fuimos comprados. Ahora, ¿quién puede ser comprado? Todos. Y a la gente se le predica y se le dice, Cristo murió por ti, pero muchos van a decir, no, yo no creo en eso. Esa persona no puede ser redimida. El redimido dice, acepto que Cristo murió por mí, lo recibo como mi Salvador, creo en Él y ahora yo me vuelvo esclavo de Cristo, porque Él va a ser mi Señor. ¿Ya vieron? Esa es la redención. Eso es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Egipto, sacarlos de la esclavitud de Egipto para que adoraran al único Dios. Yo les pregunto aquí, no me levante la mano, ¿ya somos redimidos? ¿Ya acepté a Jesús como nuestro Redentor? ¿Cómo se llama la estatua de Brasil que está hasta arriba? Alguien tenía que salir con el Cristo Redentor. Entonces, cuando digamos Redentor, es aquel que nos compró a precio de su sangre. ¿Ya vieron? Qué interesante cómo se contrastan los dos, el capítulo 6 con la vida de Cristo. La redención es la obra de Cristo en la cruz,
en la que pagó el precio con su sangre, satisfizo la justicia de Dios, nos liberó del pecado, la ley, la muerte y Satanás. ¿Qué más queremos, hermanos? Nos hizo hijos de Dios y coherederos con Cristo. Hace poquito vi a un misionero de descendencia judía y él nos decía, él me decía, ¿a quiénes Dios llamó o llama hijos? Hijos de Dios. No me digan que Satanás en Job, a nadie. Solamente en el Nuevo Testamento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no cualquiera es hijo de Dios. Son criaturas de Dios. Redimibles, sí, pero que necesitan convertirse al Redentor. Nos hizo hijos de Dios y coherederos con Cristo. Colosenses 1, 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, cada vez que lean redención ahora en el Nuevo Testamento, ya sabemos a qué se refiere. Aún en el Antiguo Testamento también. Dios es nuestro Redentor. ¿Qué más? En Moisés como figura o tipo de Cristo. Moisés fue mediador entre Dios y el pueblo. Jesús es el mediador perfecto de nuestro pacto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dios revela su nombre como yo soy. Ya lo acabamos de leer en Éxodo. Jesús toma ese mismo nombre en el Nuevo Testamento. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el versículo, y dices, ¿qué tiene que haya dicho esto Jesús? Lean qué dice el 59. Por ese dicho lo querían matar. Porque se hizo igual a Dios. ¿Qué más? Pueblo desanimado, el pueblo de Egipto, pero tenemos una esperanza en Cristo. En Éxodo 6:9 el pueblo no escucha por desaliento. En el Nuevo Testamento muchos no escuchan a Jesús por sus cargas, pero Jesús ofrece descanso. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero ¿qué hacemos? No vamos. Dice, venid, vamos a Cristo. Paralelos entre Éxodo 6 y Jesucristo. Dios libera a Israel de Egipto. Jesús nos libera del pecado y de la muerte. Y ahí están los versículos si quieren anotarlos. Yo soy el Señor. Jesús dice, yo soy. Estoy haciendo como un resumen. Dios escucha el clamor del pueblo. Jesús se compadece y responde al clamor del pueblo, el clamor humano. Dios redime con mano poderosa. Jesús nos redime con su sangre. Ahí está otra vez la palabra redime. Ya la entendemos, ¿verdad? Ahora sí, acuérdense de los esclavos de aquí y cómo sacaron a Alan y se lo llevaron libre. Conclusión y aplicación. Dios hace un pacto con su pueblo. Hermanos, Jesús establece el nuevo pacto en su sangre. ¿Ya vieron qué importante es el nuevo pacto? El nuevo pacto significa que Dios se ha mostrado a todos nosotros para hacer este nuevo pacto. El pueblo es desanimado por la esclavitud. Jesús invita a los cargados a descansar en Él. Moisés, mediador entre Dios y el pueblo. Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Promesa de tierra prometida. Jesús nos promete vida eterna y herencia celestial. ¿Se acuerdan de Juan 14:6?
Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios toma al pueblo como suyo en Éxodo. En Cristo somos hechos hijos de Dios y su pueblo, porque ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ya vieron? Dios nos ha dado esa prerrogativa de ser hijos y ser el pueblo de Dios. Vean cómo se relacionan estos textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y cómo le damos gracias a Dios de que Él nos ha redimido del pecado. Si alguien de aquí aún tiene duda de que está redimido en Cristo, les pido que por favor analicen esto. Que Dios te quiere liberar del pecado por medio de su sangre que ha vertido en la cruz. No es por obras, no es una religión no murió por ti, el que murió fue Cristo Jesús. Y Él es el que merece toda la gloria, la honra y el honor. Y Él quiere sacarte del mercado de esclavos del pecado para darnos libertad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Él nos puede dar libertad. Oremos.